Xenofobia, constitución y ley de Dios. No matarás, pero los acólitos y apologistas del, según ellos, ungido de Dios que hoy encabeza el poder ejecutivo en Estados Unidos, quieren, al igual que todos los acólitos y apologistas del autoritarismo, al igual, por ejemplo, que los acólitos y apologistas de los ungidos del Carmen, que las personas debían aceptemos como normal su arremetida retórica y política contra los derechos humanos, las leyes y las tradiciones democráticas de Estados Unidos. Cuando no aplastarnos, quieren adormecernos con fábulas de normalidad institucional. Todo está y estará normal porque la Constitución lo rige todo y todo lo que su líder hace es precisamente defender la Constitución. Hablan de los preceptos de esta como si se tratase de muros inviolables, inamovibles, a prueba de toda voluntad humana. Como si una cláusula de la Constitución fuera un mandamiento de la ley de Dios. Entiendan, dicen, por favor, que él, el presidente, solo quiere detener la invasión. Esa es la palabra que usan de nicaragüenses, venezolanos, mexicanos y cubanos. Y quienes esto dicen, lo dicen a coro con Ripley y con las milicias de la ultraderecha estadounidense, son maganicas, magasolanos, magajicanos y magacubanos. Bueno, ahora entiendo. Confieso que me ha costado mucho, malévolo izquierdoso que soy, según ellos, comprenderlo. Si la Constitución dice que un niño que puede ser hijo de maganicas, magasolanos, magajicanos y magacubanos, no nos olvidemos, nace en Estados Unidos, será un ciudadano del país, punto final. Porque es palabra de Dios, aunque su ungido, en un gesto de protección hacia el pueblo que él, el ungido, ama, haya proclamado lo contrario. Por tanto, que quede claro, aquí todo está normal, no pasa nada. La Constitución es sagrada, sus preceptos son ley de Dios, como el no matarás, no matarás. Dios mío, otra vez mi pobre e izquierdosa alma duda. Me atormenta una vez más pensar. Porque viene una voz seguramente desde el infierno, del Averno, donde todos los comunistoides progres tenemos asegurados cálidos salones, que me alienta a sospechar. Me dice que me fije bien, que en efecto no matarás. Es un mandato que Dios mismo colocó en las manos del mero Moisés en aquellos tiempos. Pero ¿qué pasó después? Pregunta la voz perversa. Pues que la sapiencia humana, aquella que cambió a Adán de domicilio, hizo un trabajo de traducción. Los sabios y padres de la iglesia decidieron que al no matarás le faltaba un complemento que se había borrado de las tablas. El mandamiento de Dios tenía que interpretarse de acuerdo con criterios de jurisdicción, de tal manera que para acotar y acortar, la idea podría resumirse en no matarás, pero... Y así fue como descubrimos que no matarás contenía importantes excepciones. Defensa propia, por ejemplo. ¿Acaso Dios iba a exigir a sus hijos entregarse al martirio? Por supuesto que no. Ya nos enseña San Agustín de Hipona y luego Santo Tomás de Aquino que no matarás, pero si la causa es justa y una autoridad legítima declara que hay que hacer la guerra porque no hay otra forma de lograr que el bien triunfe, pues habrá que matar. No matarás, pero harás la guerra al turco para defender la cristiandad. Serán tuyas las tierras conquistadas para gloria de Dios, el mensaje de la bula papal de 1493. Harás una cruzada para recuperar Tierra Santa. Ejecutarás al hereje que pone en peligro la salvación de otras almas. Es decir, se trata de un asunto de jurisdicción. El turco, el aborigen americano, el musulmán de Tierra Santa y el hereje no estaban, como dice la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, sujetos a la jurisdicción de la ley que obligaba a respetar sus vidas. El punto es que si esto ha ocurrido con un mandamiento de la ley de Dios, ¿quién puede estar seguro de que los 9 sumos sacerdotes de la Corte Suprema de Estados Unidos no darán la razón al pero de Trump? Recordemos, el pero se refiere a la jurisdicción.
A ver, la 14ª enmienda dice literalmente en su primera parte: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Hasta la fecha, y desde el caso que la Corte Suprema decidió en 1898, Estados Unidos versus Wong Kim Ark, todas las personas, quiso decir todas las personas, exceptuando por ser el uso en las relaciones internacionales a los hijos de diplomáticos acreditados en misión. Para todos los demás ha aplicado desde entonces el principio que en derecho se llama jus soli, o sea, ciudadanía por nacimiento. El trumpismo, en su afán de agitar la xenofobia que alimenta su poder, presenta ahora un reto. Los hijos nacidos dentro del territorio estadounidense a inmigrantes indocumentados no serán, de acuerdo al decreto que ha intentado hacer ley el nuevo presidente, los hijos nacidos dentro del territorio estadounidense a inmigrantes indocumentados no serían reconocidos legalmente como ciudadanos, ya que los padres, dice, al ser ilegales, no se encuentran bajo la jurisdicción, entre comillas, de los Estados Unidos. Yo no soy ni pretendo ser doctor en leyes, pero no creo actuar como si lo fuera al señalar dos aspectos del asunto que saltan a la vista. El primero es que seguramente los abogados trumpistas alegarán que el caso de 1898 no corresponde a la situación actual, ya que los padres de Wong Kim Ark eran, aunque sin la formalidad que hoy existe, inmigrantes aceptados, porque la figura de residentes permanentes no existía. Lo segundo, y esto es lo más importante, es que nada obliga a la Corte Suprema de Justicia a rechazar que esa frase bajo la jurisdicción permite excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados. Ellos pueden decidir lo que quieran y no hay nadie que pueda decir lo contrario. ¿Y por qué? Se preguntarán, es importante este tema en medio del asalto generalizado contra la dignidad de millones de inmigrantes, contra las protecciones al medio ambiente, contra los modales que buscan reducir la conflictividad y el peligro de guerra en el mundo. ¿Saben por qué? Lo es porque la decisión de la Corte será política y por tanto será evidencia de hasta dónde la política se impone sobre los mecanismos de la legitimidad, de hasta dónde la victoria de un movimiento de clara inclinación autoritaria es capaz de hacer que la legalidad cambie de rumbo. Entre otras cosas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirán hasta dónde van a permitir que avance la frontera de la xenofobia, del odio al inmigrante. Y si la decisión de la Corte fuese favorable al trumpismo, el quiebre con la hasta hoy universal interpretación del derecho ciudadano estadounidense se parecería mucho a lo que en otras latitudes ejecutan cortes fantoches para satisfacer los caprichos y designios de un hombre fuerte. Ya las conocemos, son capaces de declarar inconstitucional la propia Constitución. ¿Lo logrará el trumpismo? ¿Conseguirá tempranamente doblegar al pilar fundamental del Estado de Derecho? La Corte, ya se sabe, ha caído en manos de una mayoría que poco oculta su preferencia por la derecha autoritaria. Varios han sido instalados por el propio Trump. Prevalecerá, sin embargo, una lógica institucional que llevaría a la Corte a defender su cuota de poder en el Estado frente a un poderoso movimiento político. ¿O triunfará la corrupción, que ya se ha hecho pública entre los miembros de la Corte? Por ejemplo, el caso del magistrado Thomas. Hay enormes fortunas corruptoras detrás del movimiento trumpista.
empeñadas en hacerle al presidente una vía libre, construirle un camino libre. Lo hacen con total indiferencia, porque el gran capital, igual que en Nicaragua, no es democrático, con total indiferencia al impacto adverso que la concentración de poder pueda tener sobre los pesos y contrapesos del sistema. Su interés reside, de hecho, en acumular riquezas sin límites fiscales ni regulatorios. Trump, a quien pocos en la clase económicamente dominante tomaban en serio hace unos años, es ahora su instrumento de codicia. ¿Cuánto lograrán y a qué costo para el país y para el mundo? La controversia alrededor de la 14ª enmienda también nos da una medida del reto para quienes creemos que la democracia y la libertad deben preservarse. La tercera de sus 5 secciones, de las 5 secciones que tiene esta enmienda, manda que ninguna persona ocupará cargo alguno civil o militar bajo los Estados Unidos si habiendo antes jurado como miembro del Congreso o como funcionario de los Estados Unidos apoyar la Constitución de los Estados Unidos, dice, haya participado en insurrección o rebelión contra los mismos o haya prestado ayuda o refugio a sus enemigos, precisamente lo que ha hecho el actual presidente. Es decir, esa batalla, la de la tercera sección de la enmienda, se ha perdido. La pregunta es, ¿se perderá también la batalla de la primera sección de la 14ª enmienda?